Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al canal de Próximo Rumbo. Hoy quiero compartir con ustedes un video muy especial. Es que anteriormente les publiqué videos sobre la visita a Villa de Leyva a Museo de Chocolate, haciendo deportes extremos. Aquí les dejo los videos para que puedan verlos en caso tal de que no hayan conocido lo que pude realizar en Villa de Leyva. Pero les cuento que ese no era el plan que yo tenía directamente para hacer en Villa de Leyva. Tenía otros planes, pero por toda la pandemia que estamos viviendo actualmente, con toda la contingencia, no se pudieron realizar varias cosas. Entonces quiero aprovechar todo lo que me pasó para compartirles en este video. Y si ustedes quieren ir a Villa de Leyva en este tiempo de pandemia, de todo lo que está pasando en el mundo, que digamos que aquí en Colombia ya se levantó la cuarentena, pero aún está presente el virus y tenemos que tener mucho cuidado al momento de viajar y visitar lugares. Si van a visitar Villa de Leyva, quiero compartirles mi experiencia para que tengan en cuenta. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video y esta es mi experiencia en Villa de Leyva. Bueno, comenzamos primero por el tema del transporte. Yo no me llevé el carro, sino cogí un bus que me llevara directamente a Villa de Leyva. Aquí encontré el primer problema, que no había muchas rutas seguidas desde Bogotá hasta Villa de Leyva. Entonces lo que hice fue coger un bus que me llevara de Bogotá a Tunja y de Tunja a Villa de Leyva. Es un tramo muy largo, más o menos unas 3 horas y 1 hora más llegando de Tunja a Villa de Leyva, y los tiquetes obviamente se encarecieron. Si no sé, hace un año encontraba un tiquete en 25.000, es sencillo que ustedes encuentren un tiquete en 42.000, porque ahora por todo lo que estamos viviendo, los buses no van a estar llenos, sino con un espacio que según las indicaciones de distanciamiento, pues no pueden estar todas las personas ahí unas junto a otras, sino que está delimitado por unas sillas sí y otras no. Por lo que si uno lo mira desde la parte de la empresa de transporte, pues llevar solamente, no sé, 10 personas, 8 personas a un bus grande no les sale tan rentable, por eso los tiquetes comienzan a ser mucho más costosos. Así que primero busquen con qué empresa van a ir directamente y en cuánto están los tiquetes. ¿Qué pasó? Fuimos a Villa de Leyva, primero Tunja y luego Villa de Leyva. Pero ¿qué pasó? Yo fui el fin de semana que era 18 y 19 de septiembre. En ese fin de semana aún no estaban abiertas esas atracciones porque necesitaban cumplir con lo que el gobierno requería, todo lo que actualmente se requiere para que un establecimiento abra, sea una actividad o un establecimiento. Me comentaron que 8 días después de esa fecha ya iban a estar abiertas porque ya tenían todo listo para recibir a las personas con las debidas precauciones de limpieza y pues ya lo que les acabé de comentar. Abajo les voy a dejar un contacto de una agencia donde pregunté y me dieron la información de que no estaba habilitada, para que llamen y confirmen con ellos si ya la atracción o la actividad que ustedes quieren hacer ya está disponible. Y también les dejo otro contacto que me ayudó a trasladarme mucho en los parques, que ya les voy a comentar, bueno, en el parque, que ya les voy a comentar en un momento. Listo, entonces llegamos y no se podía hacer ninguna actividad que queríamos hacer. Pero igual teníamos Villa de Leyva para poderlo recorrer, tomarnos un buen café. Por ejemplo, con mi novia cuando íbamos caminando, lo que sucedió fue que encontramos un sitio que se llama Museo de Chocolate. Y pues a mí me gusta el dulce, a ella también. Y decidimos ingresar y de ahí grabar un video, pero disfrutar qué era el tema de la casa del chocolate, o bueno, el Museo del Chocolate. Aquí les dejo otro video donde pueden encontrar cerveza de chocolate, unos brownies deliciosos, muy rico, muy rico, que también se los recomiendo mucho. Esa fue una actividad. Otra actividad fue recorrer Villa de Leyva. Había siempre una buena cantidad de personas, pero a cada sitio siempre te piden tomarte la temperatura, el lavado de manos, limpieza, desinfectante, a todos los sitios, porque es obligatorio actualmente. Así que por protección lleva tu tapabocas, siempre lavado de manos limpio, para que tengas muy en cuenta eso. Listo, almorzamos y luego comenzamos a recorrer más calles. Y ya eso de la tarde, espero que no se me esté olvidando nada importante que les deba compartir. Pero en la tarde encontramos un lugar que era como también
parecía como una agencia, pero que brindaban servicios para realizar deportes extremos, y eso se llamaba Aventura Park. Es muy cerca, entonces decidimos hacer el plan de Superman, que aquí se los dejo, plan de bicicletas y también canopy. Hay más, hay muchos más, pero lo encontramos por mera casualidad y decidimos realizarlo, pero ese día ya no alcanzábamos. Entonces ahí también les dejo el contacto de Aventura Park, porque es una experiencia muy chévere estar en el aire y no lo esperábamos hacer, entonces muchísimo mejor. No pudimos hacer las otras, pero esta sí. Entonces ahí les dejo el contacto de Aventura Park y la persona que nos estuvo trasladando entre Villa de Leyva y Aventura Park nos esperó. Fue un servicio bastante bueno y pues tiene una camioneta, entonces me gustó bastante. Ahí les dejo como tal el contacto. Luego, en la búsqueda del hotel, pues estamos en temas de pandemia y es importante saber dónde hospedarse, si están cumpliendo con las normas de seguridad, y nos recomendaron un hotel que se llama Paulino. Fuimos, nos gustó el precio, nos gustó el servicio, tenían desayuno. Ahí grabé diferentes tomas que les estoy mostrando a continuación para que si van a Villa de Leyva, pues uno de mis recomendados. Esto no es una mención paga ni nada, simplemente nos gustó y quise grabarlo para poder mostrarles a ustedes. Si van a Villa de Leyva, utilicen este hotel que me pareció bastante bueno, el servicio me pareció chévere y las habitaciones muy cómodas. Entonces eso es para como tal la quedada. Ya luego el siguiente día, igual, lavado de manos para ingresar a cualquier lado, toma de temperatura. Llegamos a Aventura Park, donde hicimos el de Superman, canopy, bicicletas, y eso más o menos fue como 1 hora y media. Igual te dan guantes, igual te dan como una gorrita como de baño para proteger la cabeza también. Entonces también el servicio muy bueno, muy seguro, limpio. Eso me pareció bastante chévere. Ya luego salimos de ahí y fuimos a conseguir, por ejemplo, dulces para llevar. Ahí en el Museo de Chocolate pueden llevar dulces pequeños donde cada uno tiene como una fruta o por dentro. Entonces es muy rico. Y así fue la experiencia en términos generales. Que no se me esté olvidando, el hotel se los dejo en la parte de abajo para que puedan contactarlo. Aventura Park, no lo esperábamos, pero lo hicimos y nos encantó. La persona que nos trasladaba de un lado al otro. Llamen a la agencia que les dejo en la parte inferior para saber qué actividades están abiertas actualmente. Lleguen con tiempo porque las personas se comienzan a llegar más y se comienza a acumular más el tema. Entonces espero que esta información, si van a Villa de Leyva, la tengan en cuenta. Déjenme su comentario en la parte inferior. Alguna pregunta que tengan, cualquier cosa, déjenmelo en la parte inferior para que yo pueda estar muy pendiente. En el retorno, sí pudimos coger un bus que llegaba directamente hacia Bogotá. Costaba más o menos 41.000 pesos, 41.000 pesos. Y salía hasta las 3 de la tarde. Entonces también tomen en cuenta de que si no van en carro, sino en bus, pues digamos que los viajes no son tan recurrentes como antes, sino cada cierto tiempo. Entonces con eso ya toman las debidas precauciones. Así que amigos, eso quería compartir con ustedes. Cualquier duda, sugerencia o comentario me la dejan en la parte inferior y yo estaré atento a contestar cualquier inquietud. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.